Hola, mi nombre es Araceli Reyes Morales. Soy estudiante del doctorado en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y les voy a hablar de filtraciones finitas para grupos de Chow, que son algunos de los temas que he estudiado para el doctorado. Bien, vamos a comenzar con una variedad proyectiva suave de dimensión D sobre un campo K. Para cada R entre 0 y D, le podemos asignar el grupo de Chow de dimensión R o el Chow R de X, que se define como el Q espacio vectorial generado por las subvariedades de X de codimensión R, módulo equivalencia nacional. Aquí, por ejemplo, para R igual a 0, se tiene que el grupo de Chow es isomorfo a los enteros. Para R igual a 1, coincide con el grupo de Picard de X, pero para R mayor o igual que 2, es prácticamente desconocido. Por ejemplo, para el caso de curvas, se conoce como es el grupo de los grupos de Chow. Sin embargo, para otro caso que podría parecer no complicado o podría parecernos que sería sencillo, como el caso de 0 ciclos para una superficie S, resulta que Mumford en los 60 prueba que es un grupo enorme y que no admite descripción explícita. Es imposible de parametrizarlo en términos de variedades algebraicas. Así que, motivados por este ejemplo, Bloch y Beilinson proponen un programa conjetural en el cual los grupos de Chow estarán equipados con una filtración finita de longitud R, de tal forma que las piezas graduadas satisfacen ciertas propiedades que se espera se puedan estudiar en el contexto de la geometría algebraica. Bien, para describir esta filtración, primero vamos a ver un poco de notación. Vamos a poner como smooth brush a la categoría de variedades suaves proyectivas sobre un campo K con K fijo. Chow de X, el anillo de Chow de X con coeficientes racionales. Vamos a fijar H, una teoría de cohomología de Weil en smooth brush con mapeos de clase que van del Chow P de X a la 2P cohomología de X. Y dada una correspondencia en el Chow Q del producto de X y Y, vamos a denotar de esta manera a los respectivos mapeos inducidos en los grupos de Chow y en los grupos de cohomología. Entonces, si tomamos X en Smooth Brush, vamos a decir que una filtración descendente en el anillo de Chow es una filtración de Bloch-Beilinson-Murre si satisface las siguientes 5 condiciones. Primero, que F0 de Chow Q es Chow Q. Segundo, que F1 de Chow Q coincide con el grupo de ciclos numéricamente equivalente a 0, módulo equivalencia racional. En algunas versiones, en lugar de escribir ciclos numéricamente equivalente a 0, se pide equivalencia homológica, pero ambas coinciden. Luego vamos a tener que la filtración es funtorial respecto a las correspondencias de Chow entre variedades proyectivas suaves. Esto quiere decir que la acción de la correspondencia preserva los subgrupos y pues que es compatible con el producto de intersección. Y bueno, con la notación de la tercera condición, también se tiene que si el mapeo correspondiente al grupo de cohomología es 0, entonces el que está inducido en los grupos graduados también. O sea, esto es la compatibilidad con la cohomología de Weil. Y bueno, finalmente, pues la finitud de la filtración. Entonces, bueno, esta filtración pues está dada en los grupos de Chow. Y ya había dicho que son bastante complicados de estudiar. Entonces, una de las herramientas que más se utiliza para tratar de entender estos grupos son las teorías de cohomología y pues las diversas comparaciones que se tienen en teorías de cohomología. E inevitablemente, al hablar de comparaciones en teorías de cohomología, podemos pensar en la teoría de motivos de Grothendieck. Es por esto que en lugar de querer atacar el problema directamente hacia los grupos de Chow, que ya se ha visto que es muy complicado y ha estado bastante tiempo como que un poco parado, la idea es venir y estudiar a lo mejor aquí en teoría de motivos y que los resultados que se tengan acá o las construcciones que se tengan aquí se puedan reflejar de cierta manera en los grupos de Chow. Es por esto que, por ejemplo, un trabajo de Peláez presenta un enfoque alternativo en la filtración
que la filtración, en lugar de estudiarla en la parte de grupos de Chao, se estudia en el contexto de la categoría de motivos triangulados de Vygotsky. Y bueno, esto es posible gracias a un teorema célebre de Friedlander-Lawson, que nos dice que la categoría de motivos puros de Grothendieck se puede encajar en la categoría de motivos triangulados de Vygotsky. Esto pues con el famoso lema del movimiento. Entonces, bueno, ahora la idea va a ser hacer una construcción similar a la que se presenta en este trabajo, pero en la categoría triangulada de motivos mixtos de Vygotsky, usando la topología H. Entonces, bueno, la conexión que tenemos con esa categoría de MH y con los grupos de Chao es la siguiente. Si X es un esquema de tipo finito sobre un campo K, entonces el Chao R de X será isomorfo a los morfismos en la categoría de MH entre el motivo de X y el motivo de teta. Y bueno, esto que tenemos acá del lado izquierdo es justamente lo que se define como H2R de XZR, y esto es la cohomología H motívica de X de grado 2R y peso R. Entonces, aquí está la conexión entre la categoría DMH y el grupo de Chao para un esquema de tipo finito. Y bueno, entonces ahora quiero explicar un poco más acerca de cómo es la estructura de la categoría DMH y cómo es la construcción, ¿no? Entonces vamos a comenzar describiendo pues quién es la topología H. Vamos a fijarnos ahora la categoría de esquemas de tipo finito sobre S y definimos la topología H en la categoría de esquemas de tipo finito sobre S como la topología de Grothendieck, que va a ser generada por la pretopología que tiene cubiertas finitas de X, en donde el morfismo que va de la unión de las UIs a X es un epimorfismo topológico universal. Entonces, usando esa topología, podemos tener unos complejos. Podemos tener o nos interesa tener complejos de gavillas. Entonces, ¿cómo le haremos para tener este tipo de complejos? Bueno, pues vamos a considerar el funtor que va de la categoría de esquemas finitos sobre S a la categoría de H gavillas, determinado donde a cada X le vamos a asociar la H gavilla tal que si tengo otro esquema de tipo finito sobre S, LH de X calculado en U será no sum sobre S de U a X. Y bueno, aquí es importante mencionar que con la topología H este funtor no necesariamente es una H gavilla, no necesariamente va a ser gavilla. Sin embargo, va a bastar con tomar su gavillificación o la construcción plus para tenerlo deseado. Bien, entonces a grandes rasgos, ¿cómo es la construcción de esta categoría de MH? Pues podemos comenzar aquí con una categoría de complejos de gavillas con la topología H. Después hacemos el paso a la categoría de homotopía, a la categoría derivada. Y bueno, lo que nos va a interesar es aquí en la categoría derivada quisiéramos, o más bien lo que quisiéramos, sería invarianza homotópica. Entonces, para esto, lo que haremos después de esto, es decir, en esta flecha, lo que vamos a hacer es tomar una localización de Bose en la izquierda respecto a ciertos morfismos. Entonces, respecto a los morfismos que van aquí, la H gavilla de X a 1 a la H gavilla de X. Okay, donde X es un esquema sobre S y ZHX, ya lo mencioné, es la H gavilla asociada a la pregavilla que mencionamos hace ratito, ¿no?
Bien, ¿qué estamos haciendo con esta localización? Lo que hacemos será hacer invertir la línea afín, entonces por eso elegimos estos morfismos. Y la categoría resultante que tenemos aquí es la categoría triangulada de motivos mixtos de Vygotsky. Esa categoría va a tener ciertas propiedades que nos van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, la primera observación que podemos hacer es que será una categoría triangulada tensorial. Luego, si tomamos X un esquema de tipo finito, entonces a ZH de X lo podemos pensar como el complejo de grado cero. Y bueno, esto también es lo que le llamamos o definimos como el motivo de X o M de X. El motivo de X. Bien, y también tendremos naturalmente un producto y un coproducto que van a estar determinados de esta manera, ¿no? El producto va a ser el motivo del producto de X y el coproducto será el motivo de la unión disjunta de X y Y. Y bueno, además vamos a tener otras propiedades que van a ser de mucha utilidad, en las cuales tenemos, por ejemplo, por mencionar algunas, aquí un tipo de escisión, una descomposición del motivo del proyectivo, una descripción de cómo es el motivo de un blow, una fórmula muy famosa que es conocida como el triángulo de Gisin, y además relación de la topología, de la categoría de MH junto con la cohomología etal y con la cohomología singular, ¿no? Tenemos ahí que cumplir este tipo de relaciones que son muy interesantes. Estas están en un artículo de Suslin-Bobovsky. Y bueno, ¿cuál es el punto entonces de elegir esta categoría de MH? Pues como ven sería la riqueza que tenemos de todas las propiedades que está cumpliendo. Estos son como por mencionar algunas. Y la idea es que utilizando todo esto de la categoría de MH, esta riqueza que se puede jugar y hacer con álgebra homológica, se puedan hacer las construcciones de tal forma que cuando nos vayamos aquí, entonces estaremos haciendo unas construcciones aquí en DMH, de tal forma que se vean reflejadas en los grupos de Chow y se pruebe que esas construcciones nos van a dar como resultado una filtración aquí en los grupos de Chow que cumpla con algunas o con todas, espero, las condiciones de la filtración de Bloch-Bellinson-Moore. Y bien, pues esto era todo lo que les quería platicar. Nos vemos en la sesión del conversatorio de preguntas y respuestas de geometría algebraica.